¿Puede ver la presentación? Sí, profesor. Buenos días, sí, profesor. Excelente, bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver el acto administrativo. Vamos a platicar sobre él. Permítame. Primero tenemos que saber qué es el acto jurídico y cómo lo podemos observar. Para esto yo les menciono tres elementos que conforman el acto jurídico: la manifestación de la voluntad, acuerdos y consecuencias jurídicas. Pero antes de eso, quisiera que ustedes me dijeran qué es el acto jurídico. No se escuchó. Ya esto, bueno, ya lo vieron desde, si quieren, introducción, obligaciones. Adelante, Antonio, adelante. Pues el acto jurídico es aquellas manifestaciones de voluntades donde se esperan las consecuencias de derecho. Uno de ellos puede ser el contrato. Ok, muy bien. El acto jurídico es una manifestación de la voluntad. ¿Puede ser de qué? Entes privados, entes públicos. ¿Quiénes manifiestan esa voluntad? Las partes, ¿no? De expresa o tácita. Ok, puede ser una manifestación expresa o tácita. Eso ya lo hemos, la forma en la que se presenta. Pero, bueno, lo mismo. Puede ser de entes públicos, la manifestación de voluntad. Puede ser de entes privados. ¿Qué es lo que nos aparece ahí? A ver, platiquen. ¿Un ente público puede firmar un contrato? ¿Qué piensa? Pues sí, ¿no? El representante de este. Ok, el representante, muy bien, puede firmar un contrato. Entonces, el acto jurídico, vamos a dejar lo que es entre personas, ¿no? La manifestación de voluntad de dos, de una o dos personas, ¿vale? En- Hay dos teorías, la teoría francesa y la teoría alemana, ¿sale? La teoría francesa dice que el acto jurídico es donde puede aparecer esta manifestación múltiple, es decir, de dos o más personas. En la teoría alemana, que es la teoría tripartita, dice que el acto jurídico es unilateral, no puede ser un acuerdo. A diferencia del negocio jurídico, el negocio jurídico sí es un acuerdo entre la manifestación de dos o más personas. Aquí lo que me interesa es únicamente que sepan que el acto jurídico es donde aparece la manifestación de una persona, sea unilateral o puede aparecer de forma bilateral otras personas. No pasa nada, pero es la manifestación. Y, como bien lo mencionaron, que trae consecuencias jurídicas, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No, profesor, todo claro. Bien, No, vamos a gracias. pasar a la siguiente parte. La administración como un ente. Tenemos que estos entes de la administración son centralizados, desconcentrados, descentralizados, autónomos y paraestatales. Cuando hablamos de un órgano centralizado, ¿a qué nos referimos? A una de las 19 secretarías de Estado. Muy bien. O no únicamente se refiere a eso, sino que también a qué nos referimos. Lo, lo interesante aquí es que nuestro país está dividido en tres formas de gobierno. ¿Cuáles son esas tres formas de gobierno? O más bien, vamos a ponerle no formas, niveles de gobierno. Son niveles de gobierno.
¿Cuáles son estos niveles de gobierno? Federal, estatal y municipal. Federal, estatal y municipal. Cada uno de ellos tendrá su propia actividad centralizada, ¿vale? Para que no se les olvide. Ah, cuando nosotros veamos ya la cuestión de los impuestos, el municipio cobra impuestos, el estado también, o las entidades federativas también cobran impuestos, y la federación también cobra impuestos, y todos tienen un nivel centralizado. Quisiéramos nosotros pensar que nada más es a nivel federal, pero no, ¿vale? Hay distintos tipos de impuestos. Muy bien. Cuando hablamos de un órgano desconcentrado, ¿a qué se refiere? Son aquellos que auxilian a la administración centralizada para desarrollar sus funciones. Muy bien, muy bien. Son aquellos que no tienen, la característica es que no tienen un patrimonio propio, no tienen personalidad jurídica, sino únicamente se separan de la centralización, es decir, del lugar donde deberían estar, para ayudar a, pues, a realizar algún tipo de coordinación. Muy bien, muy bien. Descentralizado. Aquí empezamos con ya lo interesante. ¿Qué son los órganos descentralizados? ¿Qué dicen ustedes? Pues los que se encuentran alrededor del país, ¿no? Ok. ¿Y qué es eso? Sí, se encuentran alrededor del país, pero ¿qué pasa con eso? Pues cumplen la misma función que el centralizado, pero simplemente son llevados como a la comunidad, los acercan más a las diversas comunidades. Ok, y pregunta, ¿esos órganos tienen patrimonio propio, personalidad jurídica o no lo tienen? Pues lo tienen, pero todos dependen del principal. Simplemente se encuentran en las localidades, Ok, pero pues todo pertenece, por decir algo, a la Secretaría Principal. ok. El IMSS, el ISSSTE, ¿son órganos descentralizados? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué me dicen? El IPN, ¿es un órgano descentralizado? Yo digo que sí, porque Ok, tienen su patrimonio propio, pero no están, digamos, con la administración centralizada. Por ejemplo. ok, tienen su propia administración, pero siguen dependiendo de ellos. Ok, puede ser. ¿Las paraestatales son órganos descentralizados? ¿Qué piensan ustedes? Eso nos interesa porque cuando nosotros veamos, por ejemplo, eh, el IMSS, el ISSSTE cobra contribuciones. El Infonavit también cobra contribuciones. Y dentro de su creación no aparece esta característica, sino aparece esta. Pero mm, me aparecen también las paraestatales como descentralizados. Eso se los doy de una vez. Una paraestatal sí es un descentralizado, pero tiene una característica especial de no todos los organismos descentralizados. Una paraestatal, ¿qué es? ¿Qué es una paraestatal? Isaac, adelante. Es una empresa privada que sigue los intereses del Estado de manera conjunta, o sea, se utiliza para conseguir los fines de la administración pública. Muy bien. Esa palabrita que lo pusiste al principio es la más importante. Es una empresa perteneciente a quién? Al Estado. Muy bien, muy bien. Ojo, tenga mucho cuidado. A nivel
federal, también, obviamente también hay a nivel local, pero a nivel federal existe una ley de entidades paraestatales y esta ley define toda la actividad a la cual se van a realizar esas empresas del Estado. No solamente tenemos empresas paraestatales como es la Comisión de Energía, Comisión Federal de Energía, sino tenemos otras más, otras que se encargan, por ejemplo, del control de gas natural, el control de, ¿cómo se llama? Investigaciones nucleares, que también siguen siendo entidades paraestatales. También, por ejemplo, el Centro Nacional de Meteorología. Y estas entidades, ¿qué creen? Siguen perteneciendo ¿a quién? A las entidades federativas, pero tienen un patrimonio propio, tienen una ¿cómo se llama? Personalidad jurídica. ¿Qué hace que tenga una personalidad jurídica? ¿Qué le da esa situación de que tenga una personalidad jurídica estos órganos? ¿Qué hace? ¿Les da cierta autonomía? Muy bien, les da cierta autonomía, sí. No de forma total, pero sí les da cierta autonomía. Perfecto. Ahora, entonces, ya que hablamos de esta parte de la autonomía, vamos con los organismos autónomos. ¿De qué diferencia habrá de un descentralizado a un organismo autónomo? Que los autónomos no se rigen por nadie, se rigen ellos mismos. Ok, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Si bien es cierto que los organismos autónomos tendrán un autogobierno, es decir, como lo acaban de mencionar, se podrá autogobernar, también lo es que su autogobierno es limitativo. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien es cierto, nosotros creemos que los organismos autónomos van a tener esa tendencia de poder hacer lo que quieran, también es que estos pertenecen al poder centralizado o al poder federal. En cualquier momento pueden dejar de ser autónomos, ¿sale? Ya sea que es nacido su autonomía por un decreto, por una ley, por una norma o un reglamento, se modifica y cambia su autonomía. Esto de la autonomía va a depender ¿de qué? De la reglamentación. Es decir, puede haber reglamentación que te dice, el Banco de México es autónomo en esto y esto, pero para las relaciones internacionales dependerá de la Secretaría de Gobernación. O las universidades son autónomas, pero para su fiscalización, es decir, para su revisión o procedimientos de comprobación, se atienen a lo que la misma fiscalización de las entidades públicas. ¿Vale? Muy bien. La autonomía no da por sí sola una separación como si fuera un ente privado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este sujeto autónomo sigue dependiendo de qué? Sigue recibiendo cosa más, presupuesto del gobierno federal o del gobierno local, dependiendo, porque obviamente también los gobiernos locales tienen entes autónomos, ¿vale? Hasta aquí, ¿tienen dudas? ¿O comentarios? Y si no van entendiendo, también díganme, no entendí esta parte, podemos repetirlo, podemos buscar cómo explicarlo de una mejor manera. Todo bien, profesor. Excelente, bien. Pasemos a la siguiente parte. Acto administrativo, que es a lo que nos compete. El acto administrativo. Ya así como el acto administrativo es un acto jurídico, ¿sale? Pero antes de entrar a todo este rollo que les voy a echar del acto administrativo, quisiera que me comentaran
¿dónde está el fundamento de los actos administrativos? Porque si bien es cierto, tiene las características de un acto jurídico, también lo es que cambia y se tiene que fundamentar. ¿Cuál creen que es el fundamento para el acto administrativo? El artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo. El artículo 3. ¿De la Ley Federal de Procedimiento Administrativo? ¿O cuál me dijiste? No escuché bien, una disculpa. Sí, profesor, la Federal de Procedimiento Administrativo. Mm, Viene el concepto de acto administrativo, ¿no? En ese, si mal no recuerdo. Bien. Mm, podría ser, podría ser. Pero antes de eso, un poquito más arriba. En el artículo 16 de la Constitución, Muy bien. ¿Por qué el artículo 16 de la Constitución? Por la naturaleza del acto administrativo. ¿Pero por qué será el 16? Por Piénsenlo. porque ahí Adelante. está regulado el derecho de petición. Ah, ese sería el 8. Y sí tiene que ver un poquito, pero el 16 establece dos elementos Los actos fundamentales. de molestia, ¿no? Actos de molestia, muy bien. El acto de molestia da consecuencia a estos elementos que les decía, dos elementos fundamentales, que deben ser emitidos por quién, Por autoridad competente. por autoridad competente, y deben estar fundados y motivados, dos elementos fundamentales. El acto administrativo, a diferencia del acto jurídico de manera general, debe ser emitido por quién, Por una autoridad administrativa competente. una autoridad administrativa competente. Aquí, cuando ustedes, bueno, ya vieron cosa, práctica forense de derecho administrativo, aquí es donde como que está la parte fundamental, la línea delgada, donde ustedes pueden saber si un acto administrativo tiene validez o no tiene validez. Hay muchas veces que nosotros creemos que el acto administrativo eh, es válido por, por un simple hecho, de que lo emitió una autoridad. Pero más adelante vamos a ver las características de la nulidad del acto administrativo. Pero aquí lo interesante es saber que esta autoridad era competente para emitir cierto acto. Si no es competente, ese acto es nulo o, en su caso, inoperante. Puede haber varias circunstancias. A ver, aquí les menciono esta característica. El acto administrativo es un acto unilateral. Ejemplo, leyes, reglamentos, circulares y acuerdos. Si bien una ley se emite a través de qué? De un proceso legislativo. Un proceso legislativo, muy bien, no tendría injerencia en el acto administrativo, pero también es cierto que en algunos casos los decretos pueden ser considerados como tales, por eso lo pongo así, que en realidad pues serían los decretos, los actos que emite el ente federativo, ¿sale? Ah, no tendría por qué considerarse como un acto administrativo. Pero bueno, es la diferencia nada más que les hago sobre los decretos. Y dice en este caso, siempre y cuando se trate de normas abstractas, generales, obligatorias y coercitivas. Pregunta. ah, esto lo dicen en materia doctrinaria. ¿Una circular puede ser abstracta, general, obligatoria y coercitiva? ¿Qué piensan ustedes?
Considero que es también dependiendo de qué se aplique, porque, por ejemplo, el Banco de México casi siempre se basa en puras circulares para determinar o resolver ciertas situaciones. Muy bien. A veces, bueno, el concepto general de una circular es un medio de comunicación. ¿Un medio de comunicación de quién a quién? ¿Sí se acuerdan? De un mismo lugar, pero de superior jerárquico a todos los internos. Muy bien. Esa es la parte fundamental, la característica, que sea un superior jerárquico a sus inferiores. Muy bien. Y puede ser una característica abstracta, general, obligatoria y coercitiva para sus inferiores. Pero también las circulares, por ejemplo, el SAT, la Secretaría de Hacienda, pueden emitir circulares y no únicamente para sus trabajadores, sino para todos. Dice, el día de hoy únicamente se reciben ciertas cosas. Ya está ahí. Es una circular. Acuerdos. ¿Qué son los acuerdos? Porque a veces la administración pública emite acuerdos y ni siquiera nosotros sabemos a qué se refieren. Y también a veces, cuando vamos bueno, nosotros los acuerdos los ubicamos más en el Poder Judicial, porque vamos a un juzgado y dice, por acuerdo de tal, eh, la demanda, las promociones serán entregadas de tal a tal hora o de ciertos días. Pero ¿qué son los acuerdos? Con esto del COVID salieron muchos acuerdos. ¿Qué será un acuerdo? Y termina siendo también un acto administrativo el acuerdo. ¿Qué serán los acuerdos? ¿Qué se imaginan ustedes? Son medidas que, si bien no tienen pues el carácter de ley, son medidas que se toman en cierto momento para atender o resolver problemas. Por ejemplo, esto del COVID, pues son medidas, o sea, son acuerdos que saca la autoridad administrativa, como lo es la Secretaría de Salud, Muy bien, y muy bien, acuerdan pues tomar ciertas medidas que se comunican, podría ser a la población. muy bien. Andrea y luego Let's. ¿Podría definirse como una resolución para aplicarse en una determinada situación? Por ejemplo, no sé, la COFESE, por ejemplo, puede emitir acuerdos para resolver una situación como un conflicto competencial y así poder resolverlo. Muy bien, muy bien. Litsi. Sí, gracias. Pues sí, como lo dice mi compañera, puede ser una resolución o pues una decisión que es tomada por una junta, asamblea o tribunal para poder darle, pues, como lo dice, la resolución a algo. Ay, perdón, me No, no se interrumpieron. preocupe, Litsi. No, no se preocupe. Bien, tiene que ver con esto que acaban de mencionar. Se los voy a decir de manera, vamos, económica. El acuerdo son determinaciones o órdenes que emite una autoridad. Es decir, desde que nosotros conocemos también los acuerdos que se meten en el Poder Judicial, ¿qué es lo que te dicen? Un acuerdo, admítase algo, genérese algo, realícese la inscripción de algo. Son órdenes que vienen bien a lo que acaban de decir ustedes, de una resolución, de una situación, de una petición, de algo que se está presentando. Muy bien. Y estos acuerdos, por obvias razones, son actos administrativos. Ojo, también va a haber actos administrativos que no van a estar aquí, sino va a estar dentro de una resolución. ¿Por qué? Porque sabemos que también en el ámbito administrativo hay un procedimiento. ¿Sale? Perdón, perdón. Bien, pasamos a la siguiente. Definición. De acuerdo con el criterio material, hay diferentes formas de definir al acto administrativo. Pero vamos a esta parte. De acuerdo con el criterio material, también llamado objetivo o sustancial, es independiente del órgano
que lo realiza, pues el acto administrativo es la manifestación de la voluntad de todos los órganos del poder público que produce consecuencias administrativas. Notas, diferencias, los actos legislativos y judiciales. Ojo, si bien es cierto, nosotros, ¿cuántos, vamos a llamarlo, poderes o competencias del Estado? ¿Cuántas competencias o poderes tenemos en nuestro Estado? Ya lo hemos estado platicando. ¿Cuántas tenemos? 3. Tres, ¿cuáles son? Legislativo, ejecutivo y judicial. Muy bien. ¿Cuáles de estos tres refiere al acto administrativo? El ejecutivo. El ejecutivo, de manera general, el ejecutivo es el único que podemos decir que emite actos administrativos. Pero la pregunta es, imaginemos en el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura emite ciertos actos. ¿Esos actos son judiciales? Desde una sanción a un juez, a un oficial, o desde el procedimiento para ingreso, escalafonario, ¿son actos judiciales? ¿O qué tipo de acto será eso? O sea, ¿cómo podemos identificar ese tipo de actos? ¿Ustedes qué piensan? Siguen siendo de administrativos, ¿no? Pero en el judicial, en el Poder Judicial, vaya. Muy bien, pero siguen siendo administrativos. ¿Por qué? Porque también tienen su propia administración. Ojo, a través de la historia se ha tratado de separar o hacer diferentes formas de resolver estas situaciones de las personas que pertenecen al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Pero a través de las competencias, pues debe de existir algún tribunal que diga, a ver, en el Poder Legislativo se emitió un acuerdo, se emitió un acto administrativo que afecta a un particular o afecta a un trabajador o a un grupo de personas. ¿Cómo lo resuelvo? Ok, dice el Poder Legislativo, yo tengo mi propio procedimiento, tienes una queja, métela, nosotros vamos a abrir una comisión y esa comisión te resuelve. ¿Y qué? ¿Nada más quedaría ahí? ¿Ante quién tendríamos que llevar este acto que surgió a través de un proceso, bueno, a través del Poder Legislativo? ¿Con quién podemos hacerlo? Ante la misma autoridad, pero a su órgano interno de control. Supongamos que el órgano interno de control ya nos resolvió. Y si queremos combatir el órgano interno de control, ¿dónde lo promovemos? O ya se quedó ahí, ya perdimos, ya no tenemos ninguna otra forma de impugnar. Isaac, adelante. Con su superior jerárquico. Oh, es que el órgano interno de control es no el superior jerárquico, pero sí es un medio para promover algún tipo de queja. No podría ser el superior. Kevin y luego ¿Ante el Erendira. Tribunal Superior de Justicia Administrativa? Al Tribunal Superior de Justicia Administrativa o al Tribunal de Justicia Administrativa, dependiendo. Erendira, adelante. Iba a decir que quizá podría proceder un recurso de revisión, ¿no? O una situación así. Ok, bien, esto que menciona Erendira es interesante. En el ámbito administrativo puede haber distintos tipos de recursos no judiciales, es decir, netamente administrativos, como es, por ejemplo, en materia fiscal, está el recurso de revocación, pero no solamente el recurso de revocación del Código Fiscal, también existe el recurso de reclamación en el IMSS y el ISSSTE en cuanto a las contribuciones, por ser un órgano autónomo, perdón, no autónomo, descentralizado, ¿vale? Aquí son características muy importantes, pero
Efectivamente, si tiene que ver con un acto administrativo que haya surgido en el Poder Legislativo o en el Poder Judicial, lo tendrán que controvertir en se llama los tribunales de justicia administrativa, ya sea los locales o los federales. Pero a ver, les voy a poner un ejemplo de hace mucho tiempo. A ver, una paraestatal sigue siendo un órgano, de acuerdo a este ejemplo que les estoy dando. Tenemos CFE en contra de, de que me cortan la luz. ¿Qué procede? ¿En qué tribunal? ¿En qué juzgado voy a controvertirlo? Un cumplimiento de contrato, alguna situación de esa. ¿Dónde lo controvierto? En un tribunal independiente al Poder Judicial. Un tribunal independiente del Poder Judicial. No, sí tendría que ser parte del Poder Judicial porque es el único que tiene pues los tribunales. Obviamente podemos hablar de áreas mercantiles, civiles, administrativas, pero siguen siendo parte del Poder Judicial. Pero de CFE, ¿dónde lo controvierto? ¿En el Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Será un acto administrativo? Ahí es donde nosotros tenemos que pues, tener esa cuestión fina de tratar de identificarlo. ¿Será un acto administrativo? ¿El corte de energía? Podría parecer, ¿no? Me vinieron y me cortaron la energía, la luz eléctrica. ¿Qué piensan los demás? Pues yo imaginaría que CFE tiene sus propias casillas donde ir a quejarse, ¿no? Dentro del mismo establecimiento. Muy bien, pero si no quisiéramos quejarnos ahí con CFE porque no me van a resolver. Y yo quiero demandar y quiero que un juez o magistrado decida. Mire, la primera instancia, porque es es un órgano descentralizado, nosotros pensaríamos que es un acto administrativo, pero ya se emitió jurisprudencia donde señala que este acto es meramente mercantil, porque la relación jurídica que tienen ustedes con CFE es de comercio. Adelante, Rendiración. Sí, profe, ¿y no la podríamos presentar en la Profeco ya que nos están brindando un servicio? Perfecto, podría ser la Profeco, pero yo me iría más a un juzgado mercantil, ¿sale? Pero sí, muy bien, podríamos presentarlo porque es un servicio. Muy bien. Vamos adelante, Andrea. Pero respecto a lo que dice la compañera, es que primero sí podríamos ir a Profeco y esas sentencias o laudos que emite Profeco después se pueden, se pueden hacer por vía mercantil, ejecutiva mercantil, si es que no nos resuelven como Muy para bien, proteger nuestros derechos, ¿no? muy bien. La parte del laudo tiene la cartilla ejecutiva. Muy bien, sí. Si lo hicimos de esa manera. Sí, así es como Profesor, pero en la Profeco primero se agota la conciliación, ¿no? Y ya después se Lo puede... principal de la Profeco es la conciliación. Ajá. Ajá. Pero obviamente si no hay una conciliación, se pueden ir. Acuérdense que tenemos el principio de definitividad. ¿Qué es el principio de definitividad? ¿Quién me dice? Andrea, adelante. Que primero se deben de agotar todas las instancias o recursos disponibles en nuestro sistema. Así es.
En este caso, la Profeco o este procedimiento no entra dentro de este principio de definitividad. Es opcional. Podemos ir a la Profeco, podemos ir directamente a la vía mercantil, ya sea ¿cómo se llama? Ordinaria o la ejecutiva según sea el caso. En este caso sería una ordinaria. Y estaríamos hablando del incumplimiento de un contrato mercantil, ¿sale? Estaríamos hablando de esa situación y es lo que nosotros demandaríamos. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Anteriormente, el que nos quitaran la luz era una situación que podríamos, promovieron amparos y los amparos se entregaron, porque si bien la energía eléctrica también es un tipo de derecho humano, el tener un tipo de servicio. Voy a poner como contraste, en el caso que me cortaran el agua, ¿dónde controvierto esta situación? El servicio del agua, me lo cortaron. Pues de primera instancia en la Conagua, ¿no? Ok, Y ya como usted dice, igual quizá lo mismo que con la luz, ya tendría que ser algo mercantil. ok. En este caso, la primera respuesta estuvo bien porque podemos promover algún recurso interno, un recurso de reclamación, reconsideración en los órganos administrativos. Pero, por ejemplo, aquí no podríamos nosotros irnos a una actividad mercantil porque ¿qué es lo que pasa con el agua? El agua, ¿qué es? O sea, a diferencia ¿Es un de... derecho humano? sí, es un derecho humano, muy bien, pero ¿qué pasa que a diferencia de la electricidad, quién se encarga de la administración del agua? ¿Un órgano centralizado o un órgano descentralizado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién lo aplica? Y Es aquí un órgano sí, centralizado. muy bien. Y el órgano centralizado, ¿qué hizo? Emitió un acto administrativo de tipo ejecutivo, trae ejecutoriedad. ¿Qué hace? Cortarme el agua. Entonces, si yo quisiera controvertir esto, ¿a dónde voy y lo controvierto? A los tribunales de justicia. A los tribunales de justicia administrativa. Porque para cortarme el agua, no, ellos no podrían llegar, como son actos administrativos, por ser parte descentralizada, no pueden llegar y cortarme el agua. Característica de los actos administrativos, ¿deben de ser qué? Vamos a las características. Pasamos a la siguiente parte. Aquí están los actos administrativos. Antes de entrar a estas dos partes de la ejecutoriedad y la notificación, vamos a hablar de la legitimidad y validez. Aquí hay una parte muy, muy interesante. Se dice que todo acto administrativo tiene legitimidad y validez. ¿Hasta qué momento creen ustedes que el acto administrativo no va a tener legitimidad y validez? Se entiende que pues, el acto administrativo lo emite una autoridad y por eso es suficiente para que sea válido y sea legítimo. ¿En qué momento ustedes dirían, este acto no es legítimo y no tiene validez? Hasta que te afecte a tu esfera jurídica. Ok, me afecta la esfera jurídica. ¿Y qué hago con mi esfera jurídica cuando me afecta? Ahí muy bien. Lo controvierto. Hasta ese momento que se controvierte, nosotros podemos ir en contra de la ilegitimidad y validez. La controversia es muy sencilla. No se tienen que preocupar tanto de un superanálisis, no. Si no hay autoridad competente, quitamos legitimidad. Es decir, pues tú no puedes emitir el acto administrativo. A veces tenemos muchas, vamos, mucha fe de que las personas pueden emitir ciertos actos, pero hay veces que no. Ejemplo, pues, por ejemplo, la universidad, la UNAM, no cualquiera puede emitir
ciertos actos. El título no lo puede emitir el director de la FES. Tiene que ser, él puede firmar, pero la emisión de este acto, ¿quién lo hace? Lo hace una dirección especializada. Entonces, es esa característica, o sea, podría el director hacer un título de licenciado, de ingeniero y se los puede dar a ustedes, pero no tiene validez y no tiene, más bien no tiene legitimidad y por ende no tendrá validez porque no hay fundamento y tampoco hay motivación. No puede dar. La validez es en cuanto a la fundamentación y en cuanto a la motivación. ¿Sale? Cuando nosotros atacamos esto, y hay, como bien dicen, afectaciones, es decir, hay agravios, hay conceptos de impugnación, nosotros podemos ir en contra del acto y hacer que sea nulo. Ejecutoriedad. El acto administrativo puede ser, en algunos casos, informativo. Llegan actos en los que te dice, por ejemplo, una situación de coordinación fiscal. Te irán y te notifican. Te dicen, a ver, estimado contribuyente, se detectó que usted recibió 600,000 pesos el año pasado, por junio. Y de esos 600,000 pesos no se comprueba que usted, de dónde obtuvo ese dinero y si usted hizo el pago de los impuestos correspondientes. Le pedimos que haga su aclaración. Ojo, y pone nota, esto no es una determinante fiscal, es únicamente una solicitud de aclaración. Si bien es cierto, su ejecutoriedad no te está diciendo que es una determinante, ¿cuál es la ejecutoriedad? ¿Qué te están pidiendo que hagas? O sugiriendo, porque la realidad es que no te están obligando. ¿Qué te están sugiriendo que hagas? Que Que demuestre compruebe cómo sale el dinero, ¿no? Que hagas la aclaración, por ahí que compruebes. Eso te están haciendo. Perdón. Entonces les decía, la ejecutoría tiene que ver con eso. Pero pues no te puedo ejecutar ningún procedimiento si no eres notificado. Todo acto administrativo y todo acto que emita la autoridad debe ser notificado. Si no eres notificado y la autoridad realiza el acto administrativo, ¿qué creen que va a pasar? pues está violentando tu esfera jurídica, ¿no? Muy bien, está violentando tu esfera jurídica. Hay salvaguardar esta parte de la notificación, pero tendrían ustedes que buscar que esta notificación genere la nulidad. Porque en algunos procedimientos la notificación lo único que genera es, no conoces el acto administrativo, no te preocupes. Te lo presento, te lo doy, ya lo conoces, ahora sí continuamos el procedimiento. Pero no es posible que no te notifiquen y te ejecuten. O sea, fuiste juzgado y ejecutado sin conocer ni siquiera por qué te estaban, realizando cierta actividad. Es decir, te notificaron. Adelante, Erendira. Sí, aquí aplicaría el que tenemos todo el mundo tiene derecho de ser oído y vencido en juicio, ¿no? O sea, no te pueden simplemente aplicar algo sin siquiera haberlo hecho de tu conocimiento. Muy bien. Solamente va a haber una excepción. Ojo. Y es en el procedimiento de verificación. Pero es una excepción muy especial. En el procedimiento, nosotros vamos a ver en ese semestre los procedimientos de comprobación. El procedimiento de verificación es cuando llega la autoridad fiscal. En este caso les hablo de la autoridad fiscal. Tenemos infinidades de verificaciones de todas las autoridades administrativas. Si hablamos de una autoridad que se dedica a la construcción de puentes, una autoridad que se dedica a sanidad, control de, de semovientes, una autoridad que se dedica a protección civil, pueden hacer procedimientos de verificación. Pero en cuanto a la materia fiscal, una de las características más importantes es que cuando tú llegas a cierto lugar,
El ejemplo de la verificación es, por ejemplo, para la destrucción de botellas de bebidas alcohólicas o la que se tenga marbete en las bebidas alcohólicas o el sentido de seguridad en los cigarros. Imaginemos que llega el verificador y aplicamos esta de notifícame y luego ejecutas, pues te notifico a cierto local. Te notifico que voy a hacerte una visita de verificación. Pues, ¿qué cree que va a pasar? Al día siguiente, pues si había cosas como la destrucción de bebidas, botellas de bebidas alcohólicas o el marbete, pues van a desaparecer todo eso y no va a pasar nada. ¿Qué es lo que sucede? Que se permite que en el momento que llegue el visitador o el verificador, en ese momento se notifique, en ese momento se dé por hecha la notificación, ¿sale? La realidad de la notificación, que para que esta surta efectos, siempre es, o la característica de que la notificación surta efectos, ¿cuál es? Siempre es ¿cuándo? Recordemos. Característica general lo vamos a ver más adelante, pero la notificación ¿cuándo surte efectos? O regular. Al día siguiente de su publicación. Al día siguiente de su publicación, ¿sale? Esta parte es lo más importante. Entonces, si no me notificas y ya me ejecutaste, pues ya, o sea, condiciones esenciales de validez. Las condiciones que generen que ese acto es válido. Es lo que les decía, fundamentación y motivación. Que realmente haya una fundamentación y motivación para que el acto se pueda ejecutar. Este mismo, que no lo contradiga o haya ley de orden público que impere o haga inoperante el acto. Es decir, si bien es cierto, yo soy autoridad, llego y te digo, ¿se va a hacer esto? Pero ya hay una ley que te dice, no, no podemos, no puedes emitir estos actos. Entonces, ¿se vuelve inoperante o queda sin validez? Y esta parte importante, sea impugnable. Todo acto administrativo tiene esa característica, debe ser impugnable. De forma administrativa o también debe ser impugnado a través de un tribunal. Pregunta, si el órgano administrativo no tiene procedimiento de impugnación, ¿dónde lo puede impugnar? ¿O cómo lo puede impugnar? Porque nosotros sabemos que tenemos dos procedimientos, un procedimiento contencioso administrativo y un procedimiento administrativo. Eso ya lo vieron ustedes en práctica forense de derecho administrativo. ¿Qué opera en el procedimiento administrativo y qué opera en el procedimiento contencioso administrativo? ¿Quién me dice? Ya para concluir el día de hoy. ¿Están ahí? Sí, estamos aquí, pero la verdad no sabría decirle la diferencia. Ok. ¿Alguien más? Por lo regular, en el procedimiento administrativo van a operar los recursos. Un recurso en contra de un acto administrativo se opera ahí. Y en el contencioso es en contra del acto administrativo, es decir, en contra de una autoridad, y o en contra de la resolución de un recurso administrativo. ¿Cómo qué resolución? Como un recurso de revocación, como una resolución para evitar la doble tributación, o el propio acto administrativo. Por eso es contencioso, porque vas en contra de la autoridad. En el recurso, por lo regular, un recurso, su naturaleza es que la autoridad o un superior jerárquico revisa la actuación de la autoridad de una persona. Ese tiene ciertas características de diferencia, ¿vale? Espero les quede claro. De todas maneras, pues bueno, esto, según yo ya lo vieron ustedes en práctica forense de derecho administrativo, que existen estas dos leyes, ley del procedimiento contencioso, ley federal de procedimiento contencioso administrativo, ley de procedimiento administrativo, y existen esas dos leyes, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Vale? Hay que nada más tener como esas características, porque uno es contencioso y el otro dice nada más es administrativo. ¿Dudas hasta aquí?
¿Comentarios? ¿Siguen ahí? No, profe. Perfecto, bien. No, profesor. Pues terminamos por el día de hoy. Nos vemos el día viernes. Ah, no, con ustedes es mañana, ¿verdad? Sí, profesor. Perfecto, nos Sí, vemos profe. el día de mañana. Que tengan una bonita tarde. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Profe, hasta luego.